De hoy abordaremos el tema de la transportación marítima, ventajas, desventajas, partes de su proceso y de cómo a comparación de otros transportes, nos beneficia en el proceso de traslado de mercancías internacionales. En compañía de Adriana Carvajal abordaremos este tema. Para comenzar, abordaremos el tema de la importancia del transporte general en la transportación de mercancías y después haremos una pequeña explicación de las diferencias de los transportes para asegurar cómo es que el transporte marítimo es la mejor opción ante los demás transportes para las mercancías internacionales. Es imprescindible comprender el origen de la palabra transporte. Etimológicamente, viene del latín trans, que significa al otro lado, y portare, que significa llevar. Esto hace referencia al traslado de personas o bienes de un lugar a otro, por lo que otro concepto interesante es el de modos de transporte, el cual implica los diferentes medios empleados para el traslado físico de mercancías desde el punto de origen de destino. Existen solamente 6 posibilidades, las cuales son carretera, ferrocarril, aéreo, marítimo, fluvial y holoducto. El transporte se ha convertido en el protagonista para las empresas, ya que se trata de un proceso que determina la eficiencia de estas mismas. Esto debido al que el transporte es el medio por el cual se logra asegurar que la mercancía llegue al consumidor en el lugar y momento correcto. Además, el aumento en el número de productos, los nuevos sistemas de gestión de producción y los pedidos informatizados, además de las exigencias de calidad, seguridad y fiabilidad de los envíos, forman un conjunto de fenómenos que han determinado un cambio en las funciones de distribución, transporte y almacenaje. Los fabricantes actualmente optan por adoptar estrategias logísticas globales buscando la optimización de los flujos de mercancías de su empresa para hacer frente al nuevo entorno. Esto adquiriendo nuevos compromisos que deben adoptar, ya que afectan a los agentes internos de la empresa productora y a los externos, como son a transportistas, distribuidores, almacenistas, entre otros. Ante el nuevo entorno, cambian los criterios de selección del transportista. El criterio coste se sitúa en segundo nivel y el nivel de servicio se convierte en el elemento de decisión básico. Ya hemos tenido un pequeño contexto acerca de la importancia del transporte en la logística de mercancías, pero analicemos las diferencias que existen entre el transporte por carretera, el transporte aéreo y el transporte marítimo. En el uso de transportes terrestres se refleja el uso de las carreteras y de los ferrocarriles, en los cuales estos últimos su uso se ha visto en una gran disminución por el tiempo que conlleva realizar la transportación de mercancías. Por otro lado, se ha visto en aumento el uso de los medios vehiculares por carretera. Sin embargo, se ha demostrado que estos métodos, a pesar de ser más rápidos, solo son eficaces en aquellos viajes de corto y mediano traslado, ya que los niveles de contaminación que provocan son muy elevados y las consecuencias en el medio ambiente son notables, además de que aumentan considerablemente el consumo de combustible. Hablando del transporte aéreo, este se presenta como una opción eficaz en cuestión de rapidez para realizar el envío de mercancías en distancias largas. Sin embargo, el costo agregado por utilizar este tipo de vehículos encarecen en gran medida el precio final del producto. El vehículo más adecuado y el más utilizado para hacer estos traslados de mercancías en distancias largas son aquellos de vía marítima, ya que a pesar del tiempo de traslado, su costo es menor. El transporte marítimo tiene algunas ventajas. Una de ellas son, por ejemplo, la capacidad, ya que los barcos son los medios de transporte que permiten el cargue del mayor volumen y tonelaje de mercancías en comparación con cualquiera de los otros medios. Luego, se encuentra la cuestión de los fletes marítimos, los cuales se destacan por la competitividad y bajo costo que poseen en comparación con los otros medios de transporte de carga, aunque se debe de considerar que pueden generarse recargos por combustible o de otro tipo. En cuanto a la estabilidad, las condiciones climáticas muchas veces pueden retrasar la entrada y salida en medios como el aéreo, pero en comparación con el marítimo genera mayor estabilidad. Finalmente, tenemos que el transporte marítimo presenta la particularidad que permite el transporte de cualquier elemento, incluso líquidos, petróleo y artículos peligrosos, por lo que le da a una ventaja y una característica de flexibilidad. Para el uso de este transporte hay algunos puntos en contra que deberán de considerarse.
Encontramos algunos de ellos como la falta de accesibilidad. Esta característica se presenta generalmente en aquellos países en donde la infraestructura construida y disponible para el tránsito de mercancías es muy limitada, lo que conlleva a problemas de seguridad o pérdidas. También está la frecuencia, que comparado con otras modalidades de transporte, los buques de carga presentan un ritmo más limitado entre llegadas y salidas debido a los tiempos de preparación de la carga en su interior, además de la revisión de las condiciones necesarias para hacerse a la mar. Finalmente, también tenemos la velocidad, pues frente a cualquier otro medio de transporte, el marítimo es aquel que presenta velocidades más lentas, de incluso 25 km por hora para los buques portacontenedores de carga triple. Al momento de realizar nuestra estrategia de manera adecuada para la logística marítima, hay 3 puntos importantes que debemos considerar: la clasificación de las mercancías, la clasificación de los contenedores y la clasificación de los buques. ¿Por qué? Ya que estos se relacionan de manera directa. Dependiendo de la mercancía que vamos a transportar, será el contenedor en el cual nosotros los vamos a resguardar, y por lo tanto, de acuerdo a la clasificación del contenedor, o si se requiere o no contenedor, también tendrá que ver el tipo de buque que vamos a utilizar. Para comenzar, analicemos la clasificación de las mercancías. Las cargas pueden clasificarse de diferente manera. Dentro de sus clasificaciones encontramos las cargas por su naturaleza, que incluyen cargas peligrosas, frágiles, perecederas, refrigeradas y congeladas. También tenemos las que son por su presentación, que incluyen cargas generales, las pueden ser tratadas como unidad. Y se incluyen las fraccionadas o sueltas, que constituyen la carga embalada. Está también la unitarizada, que es aquella mercancía que utiliza el mismo embalaje y está agrupada en unidades de carga mayor. También están las cargas a granel, que son aquellas que no están contenidas en envases algunos o se encuentran sin orden y unas encima de otras. Ahora, ya que hemos analizado la clasificación de las mercancías, analicemos nuestro siguiente punto: la clasificación de los contenedores. Esto es para todas aquellas mercancías físicas que se transportan a través de cierto tipo de almacenaje. Ejemplo, tenemos los contenedores cerrados, graneleros, de costados abiertos, techo abierto, plataformas plegables, contenedores cisterna. Todos estos dependen de acuerdo a la mercancía que vamos a utilizar. Analizando la clasificación de los contenedores, también encontramos los buques, que como buques encontramos los portacontenedores, frigoríficos de carga general, buques de granel, buques ro-ro, que son para principalmente mercancías en movimiento, buques químicos, buques gaseros, dependiendo de qué tipo de mercancía vamos a utilizar. Los puertos fungen como un centro de logística encargado de las funciones administrativas, aduaneras y portuarias relacionadas a la transportación de mercancías y las actividades relacionadas con los transportes mismos. A lo largo del tiempo, el puerto ha ido evolucionando, ampliando las funciones portuarias en el proceso logístico, por lo que nos encontramos con las plataformas logísticas, que son las encargadas de operaciones de distribución e interconexión de transportes, que brindan servicios en los que permiten el proceso administrativo adecuado para la correcta manipulación de las mercancías y gestión de estas. Una vez identificadas las características del puerto al que pueden acceder, entonces se deben considerar aspectos legales, ya que este es un punto de encuentro de diferentes normativas emanadas de distintos sectores de actividad que forzosamente deben aunarse teniendo en cuenta los intereses que cada uno de ellos representan. Así, se deben armonizar los requerimientos documentales propios de los buques, los de la aduana, que permitirán a las mercancías entrar o salir legalmente del país. Ahora hablemos sobre el transporte intermodal. ¿A qué nos referimos con esto? El transporte intermodal es una serie de combinaciones de los diferentes métodos de transporte a los cuales tenemos disposición. Esto representa un avance en la eficacia que nosotros podemos tener al momento de realizar de manera adecuada nuestro transporte. En la actualidad, y de acuerdo a la generación que le corresponde a nuestros puertos, este nos ofrece la posibilidad de hacer estas combinaciones. Y así es como termina este video. Esperamos que la información brindada les haya sido de bastante utilidad para poder tomarla en cuenta en su siguiente proceso marítimo de transporte de mercancías. Les agradecemos su total atención.